¿Puede ver mi pantalla? Sí, está bien. Ya. Descenso de carga. Ahí tenía duda. Auxi, una pregunta. Si Bien. fuera una columna, el descenso de carga sería, en vez de transmitirse a los muros, se transmite a la columna. Es que para funda Ya, ya. decía. Es que y explica el ingeniero en Construct, por el momento por el Construct, que no va a utilizar, estas estructuras no utilizan columnas, así directamente es cimiento, por eso este ejercicio siempre es de cimiento. ¿Eh? En caso de que existiera columna, ya no se requeriría diseñar el cimiento, sino directamente la zapata. Mi pregunta era, Auxi, cuando realizamos el ejercicio, ese ejercicio, por ejemplo, es que para funda Sí. decía, por descenso de cargas, directo a la columna sería, pero en la misma forma de tratarlo, ¿eh? Sí, más o menos. A ver, es decir, ya no tendríamos, a ver, déjame un momentito. La diferencia es que es por ejemplo, lo que nos pide diseñar todo esto. ¿Sí? Todo eso nos pide diseñar. ¿Y cómo diseñamos todo este cimiento de este eje? Diseñamos con cargas uniformes. Una carga uniforme está en kilovoltios sobre metro. Es decir, que el muro va a transmitir la carga. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una columna? Una columna. Por ejemplo, aquí una columna. Esta que sea columna. Entonces, esto es la losa, así como lo vemos. Digamos, esto va a ser la losa. La losa va a transmitir a la viga y la viga directamente va a transmitir a esta esquina, a esta columna y a esta columna. Es decir, ¿qué tipo de carga vamos a tener? Vamos a tener cargas puntuales, directamente, cargas puntuales. Y tal vez también si utilizamos el análisis el análisis método directo, vamos a tener también momentos, va a haber momentos tanto en el eje X y en el eje Y, ¿no? Dependiendo de todo eso. O sea, eso directamente va a convertirse en cargas puntuales y directamente cargas puntuales es el diseño de fundaciones, ¿no? Como hemos hecho en fundaciones 1. ¿Cuál Ya. era tu pregunta? Sí, está bien. No, directamente de la viga. O sea, esta columna va a recibir carga de esta viga y carga de esta viga. ¿Y cómo sabemos predimensionar este tipo de columnas? ¿No? Porque la influencia tiene que ser de esta longitud, longitud 1, la mitad. Y de esta otra longitud 2, la otra mitad. O sea, con estas, supuestamente, esta columna tiene que saber soportar toda esta área tributaria. Si hacemos el prediseño. ¿No? Es decir, todo esto lo convertimos como una carga puntual que debería de existir. Es de esta manera. Pero que lo transmite directamente son las columnas. ¿Sí? Las columnas. Y lo convierte en una carga uniforme. Una carga puntual uniforme. Ya está bien, Auxi. Ya para construir, sí, no va a meter columnas, porque el objetivo es de que se pueda diseñar sin necesidad de columnas, es decir, que pueda construir una vivienda sin necesidad de columnas. Por eso nos pide diseñar todo el cimiento. Ya, esto me he basado más que todo sobre este ejercicio, no es el mismo que hemos hecho la última vez. Dice calcular el precio del cimiento corrido de hormigón ciclópeo del eje B. Muy bien, considerar un desplazamiento de piedra del 55%. Entonces, ¿qué es lo que nos entendemos con un desplazamiento de piedra del 55%? Ya, nos indica lo siguiente. Tenemos el cimiento. Una vez que hemos determinado con descenso de cargas la altura y la base,
pide determinar cuánto es el precio. En este caso nos indica que va a tener 55% de desplazamiento de piedra, es decir, la piedra que va a estar sobre el cimiento va a ocupar el 55% del volumen. Es decir, como nosotros hacemos análisis de precio unitario, el APU, hacemos este análisis dependiendo de la unidad. En este caso, la unidad que se va a medir es metro cúbico. Esa va a ser la unidad. Es decir, se va a hacer el APU para 1 metro cúbico de hormigón ciclopio que va a ir dedicándose al cimiento. 1 metro cúbico de hormigón ciclopio. Entonces, ¿qué nos indica? De este metro cúbico, el 55% es piedra. Y entonces, por lo tanto, su complemento, que va a ser el 45%, va a ser hormigón ciclopio. O directamente hormigón, ¿no? Y el hormigón va a estar conformado por cemento, arena y grava. Entonces, para este metro cúbico. Ahora, si nos damos cuenta, si nos vamos a fijar en el APU, el APU, el análisis de precio unitario, esto es este. Este es lo que tú me mandaste. Y aquí está. Por ejemplo, aquí el ejemplo de este caso es que está utilizando hormigón ciclopio, cimientos de hormigón ciclopio con el 60% de piedra. Como he dicho, aquí todo esto es para 1 metro cúbico, de los cuales el 60% debe ser piedra y el 40% deberá ser hormigón. Y hormigón comprendiendo esta arena, grava y piedra. Y también agua. Son 4. Muy bien. Entonces, por lo tanto, se va a utilizar para 1 metro cúbico. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Se requiere de 0.60 metros cúbicos de piedra y 0.40 metros cúbicos de hormigón. Aquí está. Aquí está. 0.60 de piedra. Y entre cemento, arena, grava y agua, tiene que ser un 0.40. No, 0.40 metros cúbicos de hormigón. Y si hacemos el cálculo, por ejemplo, aquí entre arena y grava nomás, nos dice 0.20 y 0.32. O sea, ya es como que a una primera vista, entre la arena y grava, nos da 0.52 metros cúbicos. O sea, a primera impresión, pareciera que estaría pasando de 0.40 metros cúbicos de hormigón que necesitamos, ¿no es cierto? Sí. Pero en este caso, ¿por qué no es esto? ¿Por qué no se da este caso? Es decir, ¿por qué está bien? Porque estamos hablando de cubicaje, estamos hablando de volumen. Entonces, en 1 metro cúbico de hormigón, entonces la grava son de diámetros más grandes y la arena son de diámetros más pequeños. Es decir, en los espacios vacíos que va a dejar la grava, la arena, el cemento y el agua es donde van a ir ocupándose. Es por lo tanto que la diferencia no va a ser por la cantidad o por el peso, sino va a ser por el volumen. Porque al tener grava va a existir espacios vacíos por los cuales la arena y el cemento, y el agua van a ocuparlos. Y nos va a dar un bloque rígido de hormigón. ¿Sí? Así que estos rendimientos van a estar bien. ¿Has entendido? Sí. Pero eso tomando en cuenta 60-40, ¿no? Ajá. Ya. 60-40, sí. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿De dónde
¿Cómo es que podemos cambiar si nos da otro porcentaje? Entonces todo esto ya lo habíamos aprendido en otros temas. Ahorita lo vamos a hacer, lo voy a borrar todo esto. Y aquí está. Voy a agrandar un poquito más. Ya. Entonces, ¿qué sabemos del hormigón? De un hormigón así simple, un hormigón ciclópeo, entre estos tres. Sabemos que el cemento debería ir 300 kilogramos, 300 kilogramos. La arena debe ir 0,5 metros, digo 0,5 metros cúbicos, la grava 0,8 metros cúbicos y el agua 0,196 metros cúbicos. No, este es de un hormigón normal, este es para 1 metro cúbico. Ahora, es para 1 metro cúbico. Ahora aquí tenemos la piedra. La piedra nos dice que va a ocupar 60%, que del metro cúbico sería 0,60 metros cúbicos. Por lo tanto, a todos estos 4 debemos multiplicarlo por su complemento, por 0,40. Entonces aquí, 300 por 0,40, ¿cuánto vamos a tener? 120. 120. 120, así es. 0,5 por 0,40, 0,20. 0,8 por 0,40, 0,32. 0,40 por 0,196, 0,8. ¿Vale? Entonces, de esta manera es como se saca el rendimiento. ¿Qué pasará si tenemos 55%, ¿no?, de piedra? Entonces aquí debemos multiplicar todo esto por 0,45. Y así vamos a modificar esto, la cantidad. El precio se mantiene tal cual. A ver, la cantidad. Y la multiplicación de estos dos recién nos va a dar el costo total por cada material. El único que va a cambiar en este tipo, en hormigón ciclópeos, en cimientos de hormigón ciclópeo, bajo diferente porcentaje de piedra. No siempre le va a dar 60% de piedra. Sí, entonces en el examen siempre nos va a pedir cimiento de hormigón ciclópeo, ¿no? En el examen. Sí, sí, a lo que yo sé, digamos, ¿no? Porque igual les enseñó, no saca nada nuevo el ingeniero, es decir, no pregunta de lo que no explicó, ¿no? Y es esto lo que les explicó el descenso de cargas. ¿No? El descenso de cargas, con este ejercicio les explicó. No hay tan ejercicio, no hay muchos. Es lo que siempre va a preguntar, e incluso ya les puso, creo que como requisito para el examen final es que haber aprobado el descenso de cargas. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí va a haber descenso de cargas en el primer parcial. Ya está bien. Y si va a haber descenso de cargas, sí o sí va a ser ya su hormigón ciclópeo. Digo, cimiento del hormigón ciclópeo. Entonces, todo esto vamos a hacerlo ahorita, ¿no? Ahorita vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos hecho de ejercicio. A esto un poco más a detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos todas las mediciones. Tenemos el mismo ejercicio. Y esto lo hice basándome más en lo que les explicó el ingeniero, en su ejercicio. Ok. En este. La clave para el ingeniero es que sea lo más detallado posible. Entonces, empezamos. Como solución, primero tenemos el descenso de cargas. Entonces, para el descenso de cargas, tenemos el eje B. Y como a mí me gusta hacer más el análisis de abajo para arriba, así para no perder ninguna carga, ¿no? Tenemos la del hormigón, tenemos esto, tenemos el cimiento, pero tenemos el sobrecimiento, este muro, y este muro es de una vivienda que va a tener una planta, ¿no? Es decir, va a tener 2 niveles. Entonces sabemos que este muro va a ser de semicarga. Muro de semicarga. Y eso lo denominamos como E2. Y esto tiene 0,18 metros o 18 centímetros de espesor.
¿cierto? Y aquí, en la planta de arriba, tenemos, o sea, solo tenemos como peso la cubierta, entonces es suficiente utilizar un espesor, el espesor 1, que es este del muro soguilla. Muro soguilla, que lo denomina el ingeniero. De ladrillo gambote. Ladrillo gambote que va a ser para es ladrillo gambote que va a ser para los muros portantes que van a transmitir las cargas, y un ladrillo de 6 huecos por lo general, que va a ser para los que son no portantes, o sea que los que van a ser simplemente divisores de ambientes, como es este caso. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuál es portante y cuál es no portante? Va a depender de las vigas. Este es portante y portante. Van a transmitir cargas. Y este no va a ser portante, no portante. Ok, entonces para este eje tenemos este muro de semicarga, tenemos esta viga, vamos a tener estas losas, esta carga puntual, este muro que es de carga y la cubierta. Además, este muro no portante que va a transmitir también su peso. Además, que tenemos que ver en planta. En planta nos presenta también este muro, ¿no? Que a simple vista solo va a ser simple divisor de ambiente. No existe viga como tal, porque aquí tampoco no hay viga y aquí no hay viga, ¿no? O sea, una viga de esta longitud no será bien recibida, no se debería por qué realizar. Entonces la viga que tenemos es acá, esta es viga y esta es viga. Muy bien, entonces empezamos. Aquí vamos a empezar desde la cubierta. Así, empezamos con la cubierta. Entonces, para el cálculo de la cubierta, aquí vamos a colocar el Q1, ¿no? Va a ser la longitud 1, esta longitud, esta longitud tributaria, y vamos a tener la mitad, esta mitad es la que va a incidir sobre este K1, y de la longitud 2, esta otra mitad. ¿Okay? Y sabemos las longitudes. Las longitudes va a ir de viga a viga, no al muro no portante. Esto no va a transmitir cargas. Entonces la mitad es la mitad. Aquí está. La mitad de la longitud 1, la mitad de la longitud 2, multiplicado por la carga viva de la cubierta, 150. Y nos sale 975,75 kilopontios sobre metro. O sea, tenemos este Q1, perdón. 610. Después Q2. Q2 va a ser el peso de la viga cadena, como se denomina, ¿no? Para aquellas vigas que va a soportar la carga de la cubierta, de la simple cubierta. Entonces esto es sencillo, va a ser el espesor E1, que es el muro soguilla, de 0,12 metros de espesor, multiplicado por la altura de la viga. Aquí está. La altura de la viga es 0,50 metros, y multiplicando por el hormigón armado. La viga sí va a ser de hormigón armado. Entonces tenemos peso de la viga, 144 kilopascales sobre metro. 012. El siguiente va a ser el muro soguilla. Este muro soguilla portante. Ah, ya, ese es el Q2. Entonces sabemos que esto es también el espesor E1 de 0,12, la altura del muro, ¿no? Descontando ya 15. la viga, de 2,15, multiplicado por el peso específico del ladrillo portante, que en este caso nos daba 1.8 toneladas sobre metro cúbico. Aquí está. Ya, entonces, siguiente. Aquí, hasta el momento, que lo que se ha ido analizando individualmente. Anteriormente hemos ido acumulando, ¿no ve? Pero también se puede hacer de esta manera. Es decir, hacerlo individualmente. Después lo vamos a acumular. Es decir,
aquí vamos a colocar la carga del muro portante sobre, aquí me olvidé, sobre la losa. ¿Qué losa hemos denominado? A esto hemos denominado losa 1 y a este otro he denominado losa 2. Entonces esta carga del muro portante, todo esto, sobre la losa 2. Aquí voy a colocar carga del muro portante sobre, que sea lo más específico posible, sobre la losa 2. Muy bien. Entonces, ¿qué cargas van a ir en este punto, sobre la losa 2? Va a ir la cubierta, la vía cadena y el muro seguido. O sea, se va a sumar. Y vamos a convertirlo en una carga distribuida. Todo este momento es carga distribuida. Todo hasta acá, sobre este eje es carga distribuida. Claro. De esta manera. Ya. Y esto tenemos que va a ser 1584.15 kilopoltios metro. Una vez esta carga distribuida, lo voy a convertir en una carga puntual. Y para eso se va a multiplicar primeramente sobre la longitud, sobre su longitud del muro. En este caso, la longitud del muro es Y1. Como le denominé acá, Y1 de 5.9. Aquí está. Entonces, toda esta carga, Q4 multiplicado por Y1. Y después ahí, al multiplicar por su longitud, generamos una carga puntual justamente al medio. Una carga puntual de este muro portante. Y una vez dividiéndolo entre el área de la losa 2, ¿no? Que es la losa 2, esta losa 2, se va a determinar la incidencia del muro portante sobre la losa 2. Esto es una carga superficial, es decir, kilopoltios sobre metro cuadrado. En ese punto. Muy bien, entonces ya tenemos una carga inicial, es decir, sobre la losa, sobre la losa, es decir, ya tenemos una carga distribuida, Q1. Después vamos a añadir otra carga podemos añadir, este va a ser la otra carga que vamos a añadir sobre esta losa, sobre el que maneja esta losa, va a ser del muro no portante, de este muro. Este muro no va a transmitir ni una carga, entonces solo se va a hacer el análisis de su peso propio. Entonces su peso propio va a ser el espesor por la altura del muro, hemos dicho que es 2.15, pero hay que añadirlo más esta viga, ¿no? Porque para el muro portante lo hemos reducido, no lo hemos quitado, le hemos descontando la altura de la viga, pero en este caso vamos a añadir la altura de la viga. Y el peso específico del muro no portante, que esto es 1.5 toneladas metro cúbico. O sea, es menor al muro no portante porque podría ser muro de 6 huecos. O muro de ladrillo de 6 huecos. Entonces he sacado acá con Q5, las que son Q minúsculas son cargas distribuidas. He sacado una carga distribuida de este muro. Después lo he convertido en una carga puntual y posteriormente convertido en una carga superficial. ¿Cómo hacíamos eso? Multiplicar la carga uniforme, la carga lineal uniforme, multiplicar por su longitud, en este caso su longitud es X3, 0,5. está X3, y dividido también entre el área de la losa 2. Sí. ¿Sí? ¿El 0,5 de dónde dijo que salía? ¿Este 0,5? Sí. Es de la altura de la viga que le he descontado. Hay que aumentarle al muro no portante. Exacto. Porque este muro no se ve acá, en la vista de elevación, ¿no? Pero quiere decir que es muy parecido a este muro de acá. Que va a tener la misma longitud, la misma altura.
El muro va a estar, digamos, de esta manera, acá. O sea, no hay viga sobre este muro, no portante, solo es divisor de ambientes. Ok. Listo, aquí se convirtió en carga puntual, ¿no? Carga puntual va a ser acá, y después se lo llevó a la carga, después se lo incidió sobre la losa 2. Entonces, todo sobre la losa 2 ya lo tenemos casi. Aquí tengo losa 2, losa 2. Listo. ¿Algo más sobre la losa 2? Creo que no hay nada más. Ya hemos colocado este muro portante y este muro no portante. Este muro de acá del eje no necesariamente va a ir a la losa, sino va a ir directamente sobre el eje B. Así que no va a ser, no tenemos por qué llevarlo a la losa. Bien, siguiendo entonces. El último punto, ya hemos terminado la losa 2, entonces vamos a ver de la losa 1. De la losa 1, ¿qué nos faltaría? La carga puntual. Es una carga puntual. Dividido entre el área. Algo más que esté sobre la losa 2, sobre la losa 1, no hay nada más. No hay ni muros, nada más que solo la carga puntual. Y esta es la carga puntual. Entonces simplemente va a ser la carga puntual sobre el área de la losa 1. Aquí está. La carga puntual simplemente sobre el área de la losa 1. Sí, el Tenemos volado no se considera. el volado no. Ya no es la losa. La losa está entre 4 vigas. Aquí está una viga, ¿no? Aquí está otra viga. Y eso también debemos considerarlo como vigas. O sea, aquí está la losa, ¿vale? Aquí está la losa. Esto va a ir acá, esta va a ir acá, esta viga, esta viga. Y este voladizo no va a ir sobre esta losa, sino va a ir directamente sobre esta viga. Su peso propio de esa viga. Perdón. El peso de la losa sobre esa viga. Ok. Ya, muy bien. Entonces solo tenemos eso de la losa 1. Esta es la carga puntual. Y luego tenemos Q3. Como vuelvo a repetir, los que son Q mayúsculas van a ser para mí sobre superficie. Q minúscula es lineal, uniformemente lineal. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos logrado calcular? Hemos logrado calcular acá una carga superficial, ¿no? Para acá primero hemos colocado Q1 más Q2. Q1 sobre la losa 2 y Q2 sobre la losa 2. Aquí tenemos Q1 y Q2. Y al otro lado tenemos directamente solo Q3, solo la carga puntual. Aquí solo la carga puntual. Aquí Q3. Pero estos ya están en metro cuadrado, no sobre metro cuadrado. Entonces todo lo que es hasta este punto, hasta esta línea antes de la losa, ya está calculada. Entonces, por consiguiente, lo que nos faltaría, ¿no?, para terminar todo sobre el primer piso, sobre el primer nivel, es que terminemos el muro no portante sobre el eje B. Está. Esto es el muro no portante sobre el eje B. Esto no va a ser necesario convertirlos en carga superficial porque está sobre el eje. Para repetir, está sobre el eje. Entonces directamente solo va a incidir su peso propio de este muro. Y es muy similar a lo que hemos calculado para este muro X3. Es muy similar. Incluso nos va a dar el mismo resultado. Aquí está. Entonces el muro no portante, aquí lo que tenemos así bien denotado, no portante, va a ser el espesor 1, porque está en primer piso, la altura del muro más la altura de la viga, que no se le debe descontar en este caso. Multiplicado por ladrillo no portante.
y sale 470 kilovoltios metro. En este caso, por ejemplo, para este del muro no portante, Hola, ma, ya llegó, perdón. hemos hecho lo mismo, ¿no? Y nos salía la misma carga lineal, porque es solo peso propio. Pero aquí le he llevado, o se lo llevo, a una carga distribuida sobre la losa. Aquí no, porque está directamente sobre el eje B, pues está resaltado. Ya, muy bien. Y después, ahora nos vamos a ir al análisis de la losa. Me olvido todo lo de arriba. Acá vamos a determinar el espesor de la losa. Va a ser el perímetro de la losa más crítica, es decir, de la más grande, y la más grande es la losa 2. Esto lo denominamos como losa 2, que es de 5.9 por 6.10, es la más grande. Dividido entre 180, y me sale 100.3 metros. Y lo voy a llevar a centímetros, y lo voy a redondear a cada medio centímetro. En este caso, 13.5 centímetros, redondeado. Muy bien, entonces va a ser primero un análisis de carga de la losa. Sobre la losa tiene que ir su peso propio, o sea, el análisis va a ser su peso propio, va a ir una sobrecarga. Esta sobrecarga, el INGE no siempre da de dato, no siempre da de dato. Entonces, esta sobrecarga, es decir, es la carga muerta, aparte del peso propio, es decir, es de los muebles o del zócalo, del piso, del contrapiso, de la luminaria que va a tener la losa, ¿no? Ahí se le entiende la sobrecarga. Y esto por lo general, si no tienes ese dato, es bueno que lo sumas 150 o 200. O sea, puede variar entre esos dos valores, la sobrecarga. ¿En Y cada después tenemos losa le aumento es una sobrecarga siempre? Sí, hay que aumentar sobrecarga, ¿no? Esta es la losa. No tenemos la losa. Entonces la losa va a ir su propio peso, ¿no? Su propio peso. Peso propio, después hay que añadir la sobrecarga y después la carga viva. Sí, una ¿Sí? preguntita. Sí, Si fuera losa nervada, lo mismo es, ¿no ve? La misma análisis. lo mismo análisis. Dudo mucho que les mande losa nervada. Ok. Bien, sí, dudo mucho. Puede que sí, pero el espesor es definido. El INGE les va a definir. Ya. Entonces aquí desde la losa va a ir el peso propio, la sobrecarga y la carga viva. Es independiente, pero esto va a ser para cada losa. O sea, para cada losa va a tener la misma carga sobre metro cuadrado, ¿no? La misma carga superficial. ¿Sí? Aquí es 694 y aquí también va a tener 694 kilovoltios sobre metro cuadrado. Eso me refiero. Porque estamos añadiendo su peso propio, su sobrecarga y la carga viva. Esa sobrecarga, cabe recalcar, que no siempre te da el ingeniero de datos. Ya. Entonces ya tenemos esta sobrecarga, es decir, cada losa va a tener esta carga, aparte de las incidencias, aparte de los muros, del muro portante o del muro no portante. Entonces aquí lo analizamos. Incidencias de las losas sobre el eje B, es decir, sobre este eje. ¿Cómo es que las losas van a incidir? ¿Cómo va a ser su carga? Entonces analizamos primero la losa 1. Ya, la losa 1, ¿qué tipo de losa va a ser? Bueno, ¿qué tipo de carga va a incidir al eje B? Aquí ya les he subrayado, ya le resaltable coloreado, el área, ¿no? Y va a ser un trapecio, puesto a que su lado largo es Y y su lado corto es X. Entonces, por lo tanto, va a ser un trapecio. Y para esto se utiliza la fórmula. Esta es la fórmula. Este es para el lado largo y este es para el lado corto. Entonces, para los A1 se utilizó el lado largo. El lado largo. ¿No? Y aquí está.
cargas vaya a la losa 1, de la losa 1. Entonces, de la losa 1, ¿qué va a ir? Aquí vamos a analizar, vamos a ver lo que hemos calculado. Solo va a tener una carga, que va a ser de la sobre la losa 1. Ya está sobre la losa 1, Q3, perfecto. Y entonces no hay ninguna otra carga más que está sobre esta losa, aparte de Q4, que va a ser la carga que va a tener cada losa, ¿no? Es igual para cada losa. Entonces, este es de la carga puntual Q3 y este Q4 es del análisis de cargas en las losas. ¿Listo? Es este QT. Va a ser la suma de ambos. Es decir, cuando se dibuja aquí, un poquito más. Esta es la losa. Y se añadiendo dos cargas. Se añadió esta carga y esta otra carga. Esta es la carga Q4 que cada losa va a tener, que va a ser igual para cada losa, el análisis de carga de las losas, y este va a ser el Q3, que habíamos dicho de la carga puntual, que se ha convertido en una carga distribuida superficialmente sobre área. Entonces es sumatoria, o sea, son de esa manera, son uniformes, y al ser mismas cargas, en las mismas unidades, se va a poder sumar. Por eso está así. Después lo siguiente no tiene mucha ciencia. Es directamente reemplazar sobre la fórmula. Entonces va a ser el lado corto en este caso es X1, 5.7 por X1. 3 menos M. M, ¿qué es? Es la relación entre el lado corto sobre el lado largo. O sea, el lado corto es X1 sobre el lado largo Y1. X1 sobre Y1. Y listo. Y sale 1681.30 kilopuntos metro, es decir, una carga distribuida de la losa sobre el eje B. Ya, pero hay algo más, un criterio. Este análisis se lo realiza para losas en dos direcciones, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es una losa en dos direcciones? Ese es ya complementario. ¿Cuándo sabemos que esta losa es en dos direcciones? ¿Sabes, Ariel? Tengo dudas, no estoy seguro. Ya. Es que sabemos que es en dos direcciones porque el lado largo, como lo denominan, la relación del lado largo sobre el lado corto, short, es menor que 2. 0,5. No, 2. El lado largo. Lo 3, ¿no? Que el lado corto, este es lo que avanzamos en hormigón 2. ¿No? El lado corto, lado largo, es menor a 0,5. Es lo mismo. Es lo mismo. No solo que está invertido, pero es lo mismo. Es el mismo criterio. En este caso, el ingeniero de Construct utiliza este criterio. ¿Sí? El lado largo menos el lado doble. Si va a ser mayor o igual a 2, ¿cómo va a ir la distribución de cargas? Ya no se toma en cuenta esto. Directamente la distribución de cargas se lo divide entre 2. O sea, la mitad para esto y la mitad para esto. Para este lado, para esta viga. Esto ya no se lo toma en cuenta. ¿Sí? Ese es el análisis que toma el ingeniero. Esto es considerando ya una losa, si fuera mayor o igual a 2, en una dirección. ¿Ok? ¿No entra eso en el examen o sí? Entra. Puta. Entra. Mañana es viernes, si tenemos, espera, vamos a resolver el examen final. Ya Un mejor. examen final. Este examen final.
Y ahí está el análisis. Y tengo un video en el cual explica eso el ingeniero. Te voy a pasar. Ya le comprimí. Ya, entonces o mañana, pero. Ajá. Te más el video. A ver. Era este. O sea, el ingeniero hizo la resolución. No como tal. Pero por este tanque de agua. Es un análisis un poco complicadito. No, esto, ¿no? Estaría tomando como todo esto sería el tanque de agua. Todo sería el tanque de agua. Y por lo tanto aquí el ingeniero indica que esto ya es una losa a una dirección, ¿no? La mitad va a ir la mitad del peso a este lado y la mitad del peso a este lado. Así lo denomina acá. Incluso en su examen de mesa de mi semestre hizo también ese mismo análisis. Ya, Examen, pero eso es mañana. Ok, no nos distraeremos. Aquí está. Pero, También hizo lo mismo. En ese caso, no porque fuera no por análisis de las losas, sino porque solo hay dos ejes. O sea, no va a haber y no indica que haya viga acá, ¿no? Entonces la carga directamente se debe distribuir a estos dos ejes, nada más. O sea, no va a haber ejes perpendiculares o transversales a los ejes que se muestra A y B. Esto ha sido un examen de mesa. Y ahí fue la trampa. ok. Entonces, ese es el análisis. No es difícil, ¿no? Ahorita ya te lo estoy diciendo. Este análisis es para cuando son dos direcciones. No, y es de obvio, porque las dimensiones son muy similares, así que son losas en dos direcciones. Muy bien, entonces continuamos. Ya hemos hecho para la losa 1, ¿no? La losa 1 que intervienen el Q3 y el Q4. Muy bien. Ahora para la losa 2. Tenemos para la losa 2. Aquí he colocado también con colores, ¿no? Losa 2 son azules. Aquí coincide. Aquí está. Entonces, para la losa 2 tenemos la carga 1 y la carga 2, ¿no? Carga 1 es de este muro portante. Aquí está, de este muro portante. Y esta carga 2 sabemos que es de este otro muro, pero no portante, que es simplemente divisor de ambientes. Que está sobre esta losa. Muy bien. Pero ya hemos hecho eso. Entonces hacemos el mismo análisis. En este caso, notamos que el eje menor, que el lado menor ahora es Y1. Entonces, por lo tanto, va a ser triangular. Verga. Entonces utilizamos esta fórmula, que es mucho más sencilla, triangular. ¿Aquí qué influye? Influye el muro portante, el muro no portante y el análisis de carga de la losa, ¿no? Q4, que esto siempre está presente en ambas losas. Multiplicado por el lado corto, Y1 sobre 3. Y tenemos 1923 kilopontios metro. Bueno, ya tenemos entonces, de las losas. Muy bien. Entonces, continuamos? Ya, entonces, ¿hasta qué punto habíamos llegado? Hemos llegado hasta este punto, hasta acá. Hasta la luz. Hasta acá. Hasta eso. Todo el análisis ha llegado hasta este punto, ¿no? Tenemos tres cargas que vienen acá. Tenemos la losa 2, que es la carga 8. ¿No? Tenemos esta de la carga 7. Vamos a ver arriba. Está la carga 7 de la losa 1. Y tenemos la carga sobre el eje B del muro no portante. Y aquí lo tengo también resaltado. Está ya resaltado eje B, eje B. O sea, aquellos que inciden en el eje B. Entonces tenemos aquí también la carga 6. Está. Le hemos transformado en tres simples cargas. Muro no portante, del muro portante y del
de la carga P, adicionando las losas que tenemos en este punto, antes de que comience la viga. Entonces, ¿qué nos faltaría? Entonces, a partir de acá, para abajo. Entonces, para abajo ya no tenemos ninguna otra carga más, es muy sencillo. Directamente son pesos estructurales, pesos propios. Entonces, empezamos con esto. La viga estructural, así como le denomina el ingeniero. Entonces, tenemos que acá ya cambia el espesor. Es decir, aquí ya no es un muro soquilla, sino es un muro de semicarga. Ya han llevado ladrillos y ya sabes que es un muro de semicarga. La distribución del muro de semicarga son así, ¿no ves? Perdón. ¿Sí? ¿Sí? Y así. Intercalándose. Así van a ser los muros. Esta va a ser su vista de perfil. En este caso, nuestra vista. Por lo tanto, tiene 18 centímetros ya de espesor. Muy bien. Entonces, semicarga. Entonces, la viga estructural va a ser el espesor 2, el espesor que tiene, multiplicando por la altura de la viga. La altura de la viga aquí nos indica que va a ser de 0,60, pero hay que Verga, mira restarle cómo está el pesando. espesor de la losa. Este que hemos calculado y le hemos denominado T. Entonces va a ser el espesor de la viga, 0,18, 0,60 menos 13,5, que es el espesor de la losa, multiplicado por 2400, ya que todo lo que está de color verde ya sobreentendemos que son elementos estructurales de hormigón armado, 2400. Aquí está, hormigón armado. ¿Listo? Entonces ya tenemos el peso de la viga estructural, Q9. El muro de semicarga, o sea, este muro, acá. Muro no es muro portante y es de semicarga por el espesor. Entonces va a ser 0,18 multiplicado por la altura ya nos indica de manera simple, 2,35. Nos da el dato directamente. Multiplicado por el peso específico del ladrillo portante. Aquí me equivoqué. Aquí es ladrillo portante. Listo. Y es 1800. Bien. Hasta ahí está bien. Solo en la nomenclatura me equivoqué. Es ladrillo portante y se le denomina semicarga por su espesor. ¿Ok? Y es de 761,40 kilopuntos metro. Después es el peso del sobrecimiento, ¿no? Que también es sencillo, es espesor por la altura del sobrecimiento, y este sobrecimiento sabemos ya, porque el ingeniero también nos explicó, que es de hormigón ciclopio, y para esto es 2200 kilopuntos sobre metro cúbico. Todos estos datos ya dan el ingeniero al empezar el ejercicio. El único dato que no sabe dar, a veces es de la sobrecarga. ¿Sí? Sobrecarga, y el otro dato es el espesor de la losa. Esos dos hay que tener mucho cuidado. Bien. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Digamos, ya tenemos todos los pesos hasta este punto. ¿No? Ya sabemos que aquí, que este es Q6. Q6, aquí está. Este es Q8 de la losa 2. Y este es Q7 de la losa 1. Y aparte tenemos todo esto más. Entonces, va a ser directamente sumarlo. Ya tenemos todo sobre el eje B. Solo falta sumarlo hasta este punto, hasta la planta. Entonces va a ser Q6 sumatoria hasta el Q11. ¿Sí? Sí, está perfecto. Muy bien. Esto no tiene Perfecto. zapatas, ¿no? No hay zapatos. Esta es una estructura simple, económica, que no tiene zapatas y tampoco no tiene columnas. Es Ok. que, ¿se acuerda, Oxy? En el primer ejercicio que resolvimos nos daba zapatas, entonces es lo mismo, pero si tuviera zapatas hasta ahí, ¿no ve?
¿Qué ejercicio que hemos resuelto de Zapata? Era un examen pasado que usted nos mostró que estaba resuelto 100 sobre 100, se sacó 9 ese chico. Es chica y no era Zapata. ¿Era sobre cimiento? Sobre cimiento igual. Era sobre cimiento. Aquí está. Era este. Ah, sí, sí. El cimiento. Sí. Es que porque lo hizo más grande se confunde por Zapata. No, no es Zapata, es cimiento. Aquí está. Ah, ok, ok. Para la figura estipulada, calcular el precio del cimiento corrido. Cimiento corrido es cimiento sobre todo el eje. ¿Sí? Sí, estaba bien. No, no. Por eso, tranquilo, no va a meter fundaciones, no va a haber zapatas acá. Lo único que les puede preguntar sobre zapata, sobre columna, es solamente su APO. Ah, ok, ok. ¿Vale? Y el Inge les explicó cómo hacer análisis precio unitario de una columna. Está acá. Con este empezó el ingeniero. Hormigón de columnas de hormigón armado. Para zapatas prácticamente va a ser lo mismo. Lo que les puede cambiar es el fierro, la cuantía del fierro. Pero eso ya vamos a explicar en otro ejercicio. No te preocupes. Ok, ok. Listo. Ya. Entonces, hasta aquí todo claro. Aquí directamente calculamos la carga sobre el cimiento en el eje B. Está. Sobre el cimiento acá. Entonces va a ser entonces va a ser Q sub C, ¿no? Carga sobre cimiento. De Q6 hasta Q11, ¿no? Lo último que hemos analizado. Esto es Q6, este es Q8, Q7, este es Q9, Q10 y este es Q11 de sobre cimiento. Va a ser directamente una sumatoria, ya que también todos están en unidades de cargas uniformemente distribuidas. Bueno. Ok. Después de este análisis, de sumar todo esto, vamos vamos a calcular una carga total, multiplicando, aumentando un 10% a la carga que va a ir sobre el cimiento. O sea, estamos haciendo sobre el cimiento, ¿no? Aquí está, sobre el cimiento. Aquí dicen está el cimiento. O sea, adicionamos un 10%. Esto es más que todo por las pérdidas o por algún elemento. Esto es para aumentar, ¿no? Es para mayorar un poco más la carga, perdón, más que todo para mayorar un poquito más la carga que va a llegar hasta el cimiento y también añadir el peso propio del cimiento. Es decir, vamos a calcular acá, ¿no? O sea, es un asumido que se va a incrementar un 10% más, o sea, el peso propio del cimiento. En la norma no Para dirá eso, eso, Auxi. ¿perdón? En la norma no dirá eso. No, no. No sé, de la norma, la verdad. Sino eso es lo que estipula el ingeniero, ¿no? Aumente el 10% por mayorar un poquito más la carga, porque esta es una estructura simple. Aquí la estructura simple tiene el criterio de la ASD, ¿no? La ASD es cargas admisibles. Y lo que nosotros sabemos utilizar es la LRFD. La LRFD es cargas mayoradas, ¿no? Si aumentamos el 1.2 a la carga muerta más el 1.6 a la carga viva. Mientras que la ASD es directamente es la carga muerta, más la carga viva. Y dependiendo de qué tipo de estructura, dividiendo por un factor de seguridad. Estas diferencias, ¿no? Pero o sea, en este caso, para esta estructura, utilizamos este criterio. Más que todo, porque es simple, es antiguo. Pero lo que voy es que se adiciona un 10% para mayorar un poquito más la carga o añadir también el peso propio del cimiento, ya que para esta instancia no sabemos cuánto va a ser el peso. No sabemos, pero añadimos eso más. Entonces, añadir un 10% va a ser multiplicar por 1.1 a la carga que va a ir sobre el cimiento, es decir, sobre aquí arriba. Bien.
Después directamente calculamos las dimensiones. Tenemos la base, y la base va a ser la carga total que debe estar en kilopuntos metro, 1.5. Esto va a venir de que de que la altura es 1.5 de la base. ¿Sí? Esta altura es igual a 1.5 de la base. De ahí viene ese 1.5. Y este sigma T, que va a ser la resistencia admisible del suelo, o la capacidad admisible del suelo, que nos indiquen los datos que es 1.15. Donde esto sí o sí tiene que estar en kilopontios sobre metro, y esto nos va a dar en kilopontios sobre centímetro cuadrado. Es decir, este tipo de estructura, esta base, se le está sacando en unidades de centímetros sobre metro lineal. Sobre metro lineal del cimiento. Entonces, para un análisis de 1 metro de cimiento. Por eso las unidades tienen que ser tal cual así. Kilopondio sobre metro en la carga total, y en la carga y el esfuerzo admisible del suelo, kilopontios sobre centímetro cuadrado. Si coloca aquí centímetro cuadrado, entonces nos va a dar resultado en centímetros. ¿Ok? Sí, está bien. Muy bien. Entonces esto lo vamos a redondear a 58 centímetros. Listo. La altura del cimiento va a ser, ya hemos denominado que va a ser 1.5 veces 1.5 de la base, 87 centímetros. Así salen clavados. Y después calculamos el volumen del cimiento. Aquí va a ser la base por la altura por la longitud del eje Y. La longitud del eje B es Y1. Y esto sale 2.98 metros cúbicos. Hasta ahí hemos vuelto a repasar y hemos hecho de otra forma este análisis del descenso de carga. Ahora lo que nos faltaría es el análisis de precio unitario. Ya, como sabemos, estos análisis de precios unitarios y vamos a partir de 1 metro cúbico de hormigón. Entonces, para el cemento, ¿cuál es la unidad de cemento? Es kilogramos. De la arena, metros cúbicos. De la grava, igual metros cúbicos. El agua, también lo podemos tener metros cúbicos, o también se puede hacer como litros. Y de la piedra, está en metros cúbicos. El rendimiento. Usualmente el rendimiento para hormigón ciclópeo, para hormigón normal, es de 300 kilos de cemento para 1 metro cúbico. La arena es de 0,5 metros cúbicos y la grava de 0,8 metros cúbicos. El agua, 0,196 metros cúbicos. Ya. Ahora, ¿cuánto nos decía que debería cubrir? Esto dice análisis de precios unitarios y presupuesto. ¿Sí? Para cimiento, de hormigón ciclópeo con desplazamiento de 55% de piedra. Entonces, 55% de piedra. Aquí ya nos indica el dato. Este es el examen. Entonces, la piedra para 1 metro cúbico entonces sería 0,55. Gracias a su porcentaje. El precio unitario. Sabemos, no sé si ha cambiado el ingeniero. Esto es, ya, no cambió. Ya. Que 50 kilogramos que vale la bolsa de cemento, está, no, perdón, ¿cómo es esto?
pollito está que hermosa. una bolsa de cemento está a 50 bolivianos, ¿no? Por lo tanto, 50 bolivianos y una bolsa de cemento, ¿cuánto es? 50 kilogramos. Esto, por lo tanto, va a ser igual a 1 boliviano por kilogramo de cemento. Ese es un poco más largo. De ahí viene que un boliviano por kilogramo. Y multiplicando, ¿no? Que si lo multiplico, 300 kilogramos por 1 boliviano por kilogramo de cemento, esto se simplifica y quedan 300 bolivianos, ¿no? Ahí viene el análisis. Ya, continuando. Sabemos que el metro cúbico de arena es de 130 bolivianos, peso unitario 130 bolivianos, de la grava 125, del agua 30 bolivianos por metro cúbico, y de la piedra de 100 bolivianos. A ver, vamos a comparar, a menos de que haya cambiado algo. 130, aquí lo utiliza como 130 igual, la grava. 130, 130, este es de lo que tú me pasaste. El agua 30 y la piedra 100. Entonces vamos a actualizarlo a eso. Entonces aquí sería Sí, creo que no 130. sé si. ¿Es A lo que me ver, pasaste? a ver, A reviso. ver, A ver, de mí dice 120, IP40 es mi cemento. para cimiento. Sí. No, aquí dice cimiento, hormigón, ciclopio, 60% de piedra. En base a eso estamos haciendo. Ya. ¿Está bien o no? No, de mí dice igual, cimiento, hormigón, ciclopio, 60% de piedra y el tema 4. Pero aquí está Formulario B2. De mí dice 120. la Cantidad. cantidad. No, yo te digo de los precios. Estos Ah, precios. a ver. Sí, está bien, no cambia nada de los precios. No, eso no, a este me refiero de los precios. Después, esto vamos a analizar. Ahorita hemos colocado, Ya. ¿sí? Como un principio, estos datos, ahorita estos datos es para 1 metro cúbico de hormigón, ¿sí? Sin incorporar la piedra, sin piedra. Porque funciona así, tal cual. Ya. Entonces, ahora sí, como nos indica acá, que el 55% va a ser piedra. 55% piedra. Piedra. Por lo tanto, el 45% va a ser hormigón. Y el hormigón está compuesto de cemento, arena, grava y agua. Entonces, a todo esto voy a multiplicarlo por 0.45. Entonces, acá. Por 0.45. Aquí igual. Por 0.45. Aquí igual. Por 0.45. Acá lo mismo. 0.45. ¿Cuánto saldría acá? 135. ¿Ah? 0.225. 0.36. 0.882.
Qué genial, no sabía que se multiplicaba directo. Listo. Pero esto es solo, esta multiplicación solo son para los materiales del hormigón. De la piedra, no. ¿Ok? Ok, ok. Y después directamente es la multiplicación, ¿no? Entre esos dos. Entonces tenemos, vamos a tener a 135 por 1. El otro va a ser 0. Lo podemos multiplicar 0.225, así con todos los decimales. No es necesario que multiplique con todos los decimales, sino con todos los decimales será suficiente, ¿no? 0.23 por 130. Muy bien. Por otro va a ser 0.36 por 130. Va a ser 0.09 por 30 bolivianos. Y el último va a ser 0.55 por 100. Listo, entonces aquí vamos a colocar el total de materiales. Con color rojo. Total de materiales. Y va a ser la suma. 135 más 29.9, 26.8 más Eso 2.7 era todo. más Ya, 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 55. entendido. ¿Sale? Ah, 269.4. Cosa total. Prácticamente aquí es donde se va a modificar. Después todo es lo mismo. Aquí, por ejemplo, para el albañil. La unidad de medir el rendimiento del albañil es en horas. El peón, lo mismo, en horas. ¿Cuántas horas de albañil? Vamos aquí, es el APO. Aquí está. Del albañil nos indica que va a ser 3.3 y del peón 3.5. 3.3 y 3.50. Los precios. 20, 50 y 15. Ya. Precios es el precio productivo, 20.50 del albañil y 15 del peón. 20.50 y 15 del peón. Entonces el costo, sencillo. 3.3, 3.30 por 20.50 igual 67 con... ¿Está bien? 65. ¿No ve? Sí, como son costos y solo, o sea, es el precio y la moneda solo se puede medir hasta centavos, es más que es suficiente o máximo hasta 2 decimales. ¿Ok? Ok. Hasta 2 decimales. Y esto 3.50 por 15. 2.5. Por ejemplo, este 20.50 viene a que es 164 bolivianos el jornal de 8 horas. De ahí viene. Y para el peón es de 120 bolivianos el jornal de 8 horas. Y sube. Ya, Ahí ya. está. Ahí viene. ¿Listo? Las cargas sociales. Las cargas sociales están en porcentaje. El impuesto al valor agregado también está en porcentaje. Las cargas sociales, ¿entre cuánto varían? Entre 55 a ¿cuánto? Creo
creo que era 70. No tienes que saber eso de memoria, también puede ser pregunta. Ah, A ver. De presentarles. Aquí está. Ahí está. El gasto de las cargas sociales varían entre 55% a 71,18%. Hay que ver bien eso. Es 55% a 71,18%. Entre ese rango varía. Y el IVA es único. El IVA es 14,94. sí. 94. Entonces aquí lo anotamos. Cargas sociales, esto no debería variar. O sea, si tu examen tienes que hacer 3 APUs, los 3 APUs tienen que tener el mismo porcentaje de cargas sociales. No tienen que variar para nada. En este caso, asumiremos entre 55 y 71, algo razonable. Digamos que es un proyecto es un poquito más de lo común. Entonces, un 60%. El IVA no se mueve, es 14,94%. Lo vamos a resaltar de otro color. Muy bien. ¿Y estas cargas sociales de dónde vienen? Aquí me había olvidado. Aquí vamos a colocar un color azul. Subtotal de mano de obra. Total mano de obra. El subtotal de la mano de obra es la sumatoria de la albañil del peón. Va a ser 67,75 a 52,5. 120,15. Entonces estas cargas sociales va a ser esa sumatoria. O sea, pero va a ser el 60% del subtotal. 120,15. Esto va a ser igual entonces a 0,60 por 120,15. 22,09. Ok. Y esto, y para acá, para el IVA, va a ser la sumatoria del subtotal de mano de obra más las cargas sociales. Es decir, 120,15 más 72,09. 192,4. O sea, eso va a ser el IVA. Entonces acá va a ser igual a 0,1494 por 192,24. Ahí está. 228,72 más. Al final se van a multiplicar esos tres. Y voy a colocar con otro color. Pero se van a sumar esos tres. Entonces acá colocamos total mano de obra va a ser igual a 120,15 más 22,09 más 28,72. Nos sale 220,96. Listo, después entramos a herramientas y equipos. Pues podemos escoger, así como de manera global, herramientas. Herramientas y el equipo de la misma manera. Hablar como un global, es decir, vamos a asumir porcentajes. Este porcentaje ha sido evaluado como el ingeniero, de su propia empresa, o lo ha debido calcular de alguna manera. Es el rendimiento. Aquí está. 5% y 4%.
Para la mezcladora, aquí está, aquí utiliza mezcladora, este va a ser el equipo entonces, es el 4%. ¿Pero el 4% de qué? ¿De qué? De la mano de, el total de mano de obra. No Y jodas. aquí herramientas es el 5%. Ok. Entonces aquí en herramientas nos indica que va a ser el, por lo general el 5% del total de mano de obra. ¿Está viendo bien? Herramientas. Está bien, Auxi. Y el equipo, esto es, se denomina mezcladora, 4. que determina el 4% del mismo, del total de mano de obra. Colocamos acá 5%, 4%, y aquí el total de mano de obra es 220.96. Y aquí lo mismo, 220.96. Entonces, calculamos, va a ser el 0.05 por 220.96. Vale, 11.5. Aquí, entonces, y va a ser 0.04 por 220.96. ¿Vale? 8.84. Al final, aquí vamos a tener el total de herramientas de equipo. Entonces va a ser acá 11.05 más 8.84 igual 19.89. Lo demás es mucho más sencillo. Tenemos E, que va a ser costos directos. Costos directos. Los costos directos van a ser la sumatoria, van a ser depende de la sumatoria de A, B y C. Aquí. Yo quiero no se puede combinar acá. O se lo sumo nomás. Y animal, no quería que lo más explicado posible acá. Entonces, Un crack. costos directos, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de A más B más C. Nada más. Entonces tenemos A, que es 269.4, más B, que es 220.96, y más Pásate, me encanta mucho C, la que es creatividad. 19.89. Para 510.25. ¡Estoy vivo! Ajá. Ya. Esto no es colocar en el color rojo. Listo. Después de costos directos viene E, gastos generales. Gastos generales, vamos a aplicar el porcentaje. El Costos porcentaje, indirectos sería por el título, ¿no? Sí.
Costos indirectos sería el título, encima de costos generales. Bueno, está bien, pero Aquí arriba. Sí, a partir de gastos generales, todo esto ya se denominan como costos indirectos. Sí, está bien. ya. Pero este directamente es el APO, ¿no? Entonces estamos copiando lo mismo de acá, Sí. ¿no? Aquí está, lo mismo de acá. Así, aquí lo denomina como costos indirectos. Aquí lo podemos colocar. Tú. Costos indirectos. Gastos generales. El porcentaje de gastos generales está ¿cuánto? Entre 5 hasta 15%. Lo que nos dice, ¿no? Podemos, digamos, aplicar un 10%. Un 10%. ¿Pero de qué? Esos gastos son de un 5 a 10%. ¿Pero de qué? De los, de los gastos del costo directo. Costo directo total, ¿no ve? Del costo directo. Costo del costo directo. Directo, sí. Entonces el 10%, podemos aplicar, esto nos coloca con color azul. Ahorita lo que estoy colocando como color azul en estos lados son los que no deben modificarse. A ver, mejor con sombreado. Va a ser, creo yo, mejor. Ya, son estos los que no se deben modificar para nada en todos los años. 10%. Entonces, ¿cuánto va a ser el costo directo? El costo directo es 510.25. Va a ser 0.10 por 510.25. Eso sale igual a Tú. 5.3. 51.303. Ah, Listo, después de costos directos vienen F, utilidades. Eso es lo mismo, varía entre 5 a 15%. ¿De qué? De los costos directos. más los indirectos. En este caso vamos a colocar así como sumatoria, como D Tú. más E. Así, E más E. Igual es en porcentaje, este también tiene que ser fijo para todos los datos. Se vaya a contemplar. Y también de color azulito. Bien, entonces esto va a ser 510.25 más 51.03. No me equivoco en algo. No, está bien. No, está bien. Ya. ¿Y esto cuánto va a ser? 161.28. Entonces va a ser el 0 del 10% de 561.28. ¿Ya? Auxi tendría que Entonces, subir nuestra utilidad. Así ha subido con 2 bolivianos. va a subir. Sí, sí. Ujú. No, esto ya no falta mucho.
después de utilidades viene G, precio del ítem. ¿Y esto qué es? Va a ser la sumatoria de D más E, F. Dentro va a ser la sumatoria. Y esa sumatoria va a ser 510.25 más 51.03 más 56.13. 617.41. Y esto vamos a colocar también como color rojo. Después de G viene H. Impuestos a la transacción. Impuestos a la transacción. D. Y esto es fijo. Esto es 3.09% del precio del ítem. Entonces, este es porcentaje, 3.09, el precio del ítem es 617.41 y tenemos lo siguiente, va a ser 0.0309 por 617.41. ¿Voilà? 19.08. El último, que va a ser el precio de aplicación. El precio de aplicación. El precio de aplicación directamente va a ser la sumatoria de G más H. Entonces, acá va a ser 617.41 más 19.08. 636.49. Ok, hasta ahí. Un ratito. Ya, esto es en bolivianos. Entonces, 636.49, que al precio del dólar, 6.94 creo que es, ¿verdad? 91.71 dólares. Entonces, tiene que estar en ambos, ¿ya? Creo que no es necesario, pero mejor no arriesgarse. Mejor tener ambos, en bolivianos y en dólares. Siempre lo hace el ingeniero así, en ambos. Con 6.96, pero le pone. Sí, está bien. ¿Sabes? Depende. ¿Cuánto les indicó el ingeniero? Pero siempre está. Aquí está en bolivianos y al ladito en dólares. Sí, está bien. Muy bien. Son 6.96. Ya. Listo. Entonces, esto es, ¿para qué? Para un metro cúbico de hormigón ciclópeo. Entonces, el precio, quiero colocar el precio, va a ser igual al volumen por su APO. El volumen nos indicó que es de
2.98 metros cúbicos. 2.98 metros cúbicos multiplicado por 636.49. Y esto sale igual a 1894.74 bolivianos. ¿Listo? Ahí terminaría. También lo puedes colocar en dólares, ¿no? Ya. El precio sería 272.52 dólares. Eso sería. Todo ese ejercicio. Yo creo que siempre va a entrar ese APU, ¿no? Sí, siempre va a entrar. Esto es lo más recomendado, digamos. Así yo lo hice en mi examen. Tal cual. Lo único que ha modificado es esto. No era 130, sino utilizó 125. Nada más. Los cálculos detallados también hay que hacer, como está aquí, o como en el APU nomás. Mejor si lo tienes así. Y esto prácticamente es lo mismo. O sea, ya lo puedes tener hecho. Sí, está bien. Sí. ¿No? Mejor si lo tienes hecho. Como si hubieras hecho en el examen, ¿no? Sí, chito, y te ahorras tiempo. Porque aquí yo lo traté de hacer a conciencia porque en semestre normal no hay chanchilla, pues directamente tienes que saber de memoria. Y he practicado, me lo hice saber de memoria. Porque te dice el ingeniero a un principio que te lo memorices esto. Tienes que memorizarte este APU. Porque a partir de este APU se va a desdoblar, para los demás, ¿no? Esto tienes que memorizarte bien. Esto yo me lo memoricé y depende de eso, es para los datos. Así lo que hacía presencial el ingeniero. Pero ahora creo que ni siquiera se puede con video ni con cámara. Ya está bien. Sería bien. Y de paso. Se toca. Listo, entonces nos veríamos mañana, si no tengo ningún contratiempo. Porque por lo general a veces el Inge Caballero nos hace pasar de más. Si mañana, ¿a qué hora sería? Si no pasa nada. A las 9. Ya está bien. Mañana entonces nos vemos. Bueno, ya les dio fecha de examen, ¿sí, no veo? ¿De constructo? Sí, el 29. Ya, hay tiempo ya. Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Listo, hasta mañana.